Hola, hoy nos metemos de lleno en un tiempo fascinante y bastante movido. Las guerras de Italia, allá por finales del siglo XV, principios del XVI. Un periodo clave, sin duda. Vamos a ver por qué España se metió en ese avispero italiano y cómo un personaje, Gonzalo Fernández de Córdoba, no solo fue importante, sino que cambió las reglas del juego de la guerra. Exactamente. Y nos vamos a basar en algunos fragmentos de un texto histórico que, detalla bastante bien estas campañas. La idea es entender el porqué de la intervención en Nápoles y el impacto tremendo de las tácticas y el liderazgo de este hombre. Vale, para empezar, ¿cómo era esa Italia de finales del XV? Porque suena a que era un lugar complicado. Totalmente. Era, imagínate, un mosaico. Repúblicas fuertes como Venecia, Florencia, los estados del Papa, ducados como Milán. Y al sur, el reino de Nápoles. Enorme. Nápoles. ¿Y por qué era tan importante? Era el gran premio estratégico, digamos. Controlaba rutas marítimas esenciales en el Mediterráneo occidental y además tenía una riqueza agrícola considerable. Un bocado muy apetecible. Claro, y supongo que había varios interesados en ese bocado. Ahí está el meollo del asunto. Las ambiciones de Francia, que reclamaba derechos antiguos de la Casa de Anjou, chocaban de frente con los intereses de la Corona de Aragón, que ya había estado allí y tenía sus propias pretensiones. O sea, un choque de trenes anunciado. Sí, y un choque que no solo cambió el mapa de Europa, sino que, como decías, provocó una verdadera revolución en cómo se hacía la guerra. Vamos a ver no solo qué pasó, sino por qué fue tan significativo. A ver, profundicemos en esa pelea por Nápoles. Mencionaste la riqueza, la ubicación, pero ¿qué más había detrás de esa tensión entre Francia y Aragón? Mira, era una rivalidad que venía de lejos. La Casa Baragón y la de Anjou llevaban generaciones disputándose la influencia en el sur de Italia. Claro. Para Francia, quedarse con Nápoles era una jugada maestra. Les permitía, por un lado, presionar al Papado y, por otro, frenar la expansión de Aragón hacia el este del Mediterráneo. Y, claro, controlar rutas comerciales clave. Entiendo. ¿Y Aragón qué decía? Bueno, Alfonso V de Aragón ya había conquistado Nápoles en 1442. Había puesto un rey de su familia allí. Pero Francia, nunca renunció del todo a sus supuestos derechos. La tensión estaba siempre latente. Y todo esto pasa justo después de 1492, un año crucial para España. Granada, Colón, los reyes católicos estaban a tope, consolidando poder. Justamente. Y su gran rival en el continente era Francia, sin duda. La estrategia de los reyes católicos fue muy inteligente. Buscaron aislar a Francia con alianzas matrimoniales. Casaron a sus hijos con gente de Inglaterra, del Sacro Imperio. La típica diplomacia de la época, rodear al rival. Exacto. Una política de contención clásica. ¿Y Francia cómo reaccionó a eso? ¿Se quedó quieta? No, claro. Intentaron neutralizar a España por el sur. Firmaron el Tratado de Barcelona en enero de 1493. Fue un acuerdo interesante. ¿Qué decía ese tratado? Básicamente, Francia devolvía a España unos territorios, el Rosellón y la Cerdaña, y algo de plata también, a cambio de que España se mantuviera neutral en los asuntos de Italia. Parecía un buen trato para España, ¿no? Evitaba la guerra, al menos de momento. Sí, pero duró poco. El rey francés, Carlos VIII, usó la excusa de una cruzada contra los turcos que nunca hizo, y en realidad invadió Italia. Cruzó los estados del Papa y ocupó Nápoles. Ahí se rompió el acuerdo, totalmente. España exigió que se retirara. Francia dijo que no. Y la guerra era inevitable. Y aquí pasa algo muy importante, fíjate. En 1495, una ordenanza real cambia todo el sistema militar. ¿En qué sentido? Pone todas las fuerzas militares bajo el mando directo de la corona. Es como el nacimiento de un ejército moderno, casi nacional. Algo muy nuevo en Europa. Y así empezó la Primera Guerra Italiana. Y para una guerra así, necesitaban al mejor al mando. Y ahí entra Gonzalo Fernández de Córdoba. ¿Quién era este hombre exactamente? Era un noble andaluz cordobés, de la Casa de Aguilar, una familia muy poderosa. Se había criado en la corte de Castilla. Fue paje de la princesa Isabel, la futura reina. O sea, conocía bien los entresijos del poder desde joven. Exacto. Y su experiencia militar, se forjó en los 10 años de la Guerra de Granada. No fue un soldado más. Estuvo en sitios clave, Loja y Llora, en el asedio final a Granada. Y además tenía habilidades más allá de lo militar, ¿no? Sí, eso es crucial.
Fue uno de los que negoció la rendición de Granada directamente con Boabdil, el último rey nazarí. Ya demostraba tener tacto político, habilidad diplomática. Era sin duda un hombre de la máxima confianza de los reyes católicos. Entonces tenía la combinación perfecta: experiencia en combate y cabeza política. Esa es la clave. La Guerra de Granada le dio una experiencia militar muy diversa: asedios, combates en terrenos difíciles, logística, que es fundamental, pero también le dio ese conocimiento político. Por eso, y por las recompensas que ya había recibido, como cargos en la Orden de Santiago o señoríos, era la elección lógica. ¿Y con qué fuerza fue a Italia? En 1495 zarpó con unos 6.000 infantes, soldados de a pie y unos 700 jinetes. Vale. Entonces, con este ejército y este líder, España entra en acción en Italia. ¿Cómo fueron esos primeros pasos en Calabria, en el sur? Pues desembarcó en Reggio, en la punta de la bota, y tomó la ciudad. Apoyó al rey de Nápoles que habían echado los franceses, Fernando II, y pronto varias ciudades se levantaron contra los franceses. Y ya se veía su estilo de mando. Desde el principio, evitó las grandes batallas campales. Ahí los franceses tenían ventaja, sobre todo con su caballería pesada, que era temible. Él prefirió una guerra de desgaste. ¿Cómo así? Movimientos rápidos, marchas nocturnas, emboscadas y algo muy importante: controlar siempre los suministros, la logística. Puso en jaque a los franceses en Calabria bastante rápido. Pero me imagino que no siempre pudo evitar la batalla directa. Llega a Seminara, ¿verdad? Exacto. El 21 de junio de 1495. Ahí se vio el contraste de fuerzas. El comandante francés, Beraud Stuart de Aubigny, un escocés muy respetado, tenía más hombres y sobre todo mejor calidad: la caballería pesada francesa y los piqueros suizos, que eran considerados invencibles. ¿Y qué pasó? Stuart fue muy listo. Retó al joven rey napolitano, Fernando II, a salir a campo abierto. Lo provocó, lo acusó de cobarde, ¿y el rey cayó? Gonzalo le aconsejó prudencia. Le dijo: mejor nos quedamos en la ciudad, nos fortificamos. Sabía que eran inferiores y que las tropas italianas aliadas no eran muy de fiar. Pero el rey, claro, herido en su orgullo, dijo que sí, que salían a pelear. Ay, qué mal suena eso. ¿Fue un desastre, entonces? Fue una derrota dura, sí. Gonzalo intentó una táctica que le había funcionado en Granada: el tornafluye. ¿El qué? El tornafluye. Era una carga de la caballería ligera, los jinetes más rápidos, que fingían huir para que el enemigo los persiguiera de forma desordenada y entonces, ¡zas!, contraataque. ¿Una finta? Eso. Pero los aliados napolitanos no entendieron nada. Vieron retroceder a los españoles y les entró el pánico. Se desbandaron. No me digas. Imagínate el caos. La caballería pesada francesa vio la oportunidad y arrolló. El propio rey Fernando II casi cae prisionero. Gonzalo tuvo que organizar la retirada como pudo, cubriéndose con su infantería española, que hay que decir que aguantó muy bien, con mucha disciplina. Fue su única gran derrota en batalla campal. Uf, qué golpe. ¿Y las consecuencias? Pudo haber sido peor. Pudo ser un desastre total, la verdad. Pero mira, a veces la suerte ayuda. El comandante francés, Stuart, cayó enfermo justo después. Y los franceses tuvieron problemas de logística, de suministros. Eso les frenó. Un respiro para Gonzalo. Sí. Se reorganizó en Reggio y volvió a su táctica: guerra irregular, de guerrillas, digamos. Pero lo más importante de Seminara no es solo la derrota. ¿Ah, no? ¿Qué es? Es como Gonzalo procesó esa derrota. Analizó fríamente qué había pasado. Vio la potencia de la carga de la caballería pesada enemiga, la solidez de esos cuadros de piqueros suizos. Entendió que necesitaba una infantería aún más disciplinada y, sobre todo, con más potencia de fuego. Seminara fue una lección amarga, pero muy valiosa. Y esa capacidad de aprender rápido se notó pronto, ¿no? Porque al año siguiente, en junio de 1496, está el asedio de Atella. Eso suena a cambio de guión. Totalmente. Atella es un punto de inflexión. Fíjate, con una fuerza muy pequeña, apenas 1.000 infantes y 400 jinetes, se enfrentó a 5.000 franceses bien atrincherados. ¿Y cómo lo hizo? Ahí se vio su genialidad táctica. No fue a chocar de frente, se centró en la logística del enemigo. Identificó unos molinos que eran clave para que los franceses tuvieran harina, comida, y los tomó por sorpresa. Atacar el estómago del enemigo. Exacto. Usó a sus rodeleros.
esa infantería con espada y escudo, muy ágil, ideal para asaltos rápidos, apoyados por la caballería ligera. Tomaron los molinos. Y la caballería pesada francesa no reaccionó. Sí, contraatacó con toda su fuerza, pero la infantería española, ahora más móvil, más coordinada, los rechazó. Gonzalo demostró ahí que la inteligencia táctica, la movilidad, la coordinación podían superar a la fuerza bruta, incluso a la famosa caballería francesa. Y es aquí, según cuentan, donde sus propios soldados empiezan a llamarle el Gran Capitán. Sí, su prestigio se dispara, y se consolida un poco después con la toma de Ostia, que era el puerto de Roma, otra operación brillante. Ahí usó la artillería de forma muy eficaz contra la guarnición francesa. Curiosamente, el jefe francés allí era un corsario vasco al servicio de Francia, un tal Menaldo Guerri. Vaya, con estas victorias, la primera fase de la guerra parece terminar bien para España, ¿no? Así es. Nápoles vuelve a manos de la dinastía aragonesa, la que apoyaba a España. El Papa, que había estado amenazado por los franceses, respira más tranquilo. Y la expansión francesa en Italia, frenada en seco. ¿Y qué dijo el rey Fernando el Católico de todo esto? Estaba encantado, claro. Llegó a decir que estas victorias en Italia daban más gloria a España que la mismísima conquista de Granada, imagínate. No es poco decir. Gonzalo regresó a España como un héroe. Aunque bueno, no tuvo mucho descanso porque pronto tuvo que ir a las Alpujarras a sofocar una rebelión morisca. Pero la paz en Italia duró poco, me temo. Hubo un intento de repartirse Nápoles entre España y Francia, ¿verdad? Sí, un acuerdo diplomático, el Tratado de Granada, de 1500, muy frágil. Intentaron dividirse el reino, pero las interpretaciones del tratado eran distintas, surgieron roces enseguida y, bueno, saltó por los aires. Y otra vez guerra, la segunda. Y los reyes católicos no lo dudaron ni un segundo. Mandaron de vuelta a Italia al hombre que ya había demostrado que sabía ganar allí. El gran capitán regresa. Pero esta vez, la situación era diferente. Tenía mejores cartas. Sí, la infantería española ya no era la misma. Había aprendido, había evolucionado. La campaña empezó bien para España, con otra victoria en Seminara, la segunda batalla de Seminara, en abril de 1503. Otra vez Seminara. Sí, pero esta vez con resultado distinto. Refuerzos que llegaron de Galicia y Asturias demostraron la nueva capacidad de combate española. Fue una victoria rápida. Pero la gran exhibición, la que de verdad cambió todo, llegó una semana después. El 28 de abril de 1503. Ceriñola. Ceriñola. ¿Este nombre resuena? Aquí es donde se consagra definitivamente, ¿no? ¿Qué pasó allí? Fue una obra maestra, de preparación y de ejecución. Gonzalo eligió el terreno, una pequeña loma, y lo preparó a conciencia. Hizo cavar un foso delante de sus líneas. Levantó un terraplén, una especie de murito de tierra, y encima puso una estacada, una valla de estacas afiladas. Una defensa preparada. Muy bien preparada. Y detrás de esa estacada colocó a sus arcabuceros. Creó literalmente una muralla de fuego. Además, situó la artillería en puntos clave para barrer todo el frente. ¿Y esperó al ataque francés? No solo esperó, los provocó. Hizo una finta con su caballería, como si fuera a cargar, para incitar a los franceses a atacar su posición fortificada. Y los franceses, que se sentían superiores con su caballería pesada y sus piqueros, cayeron en la trampa. Cayeron de lleno. Y esto, más allá de la batalla en sí, es un punto de inflexión brutal en la historia militar. La caballería pesada francesa, considerada la mejor de Europa, cargó con su ímpetu de siempre. Y se estrelló contra las defensas. Peor, fue destrozada. El fuego concentrado de los arcabuces desde detrás de la estacada y la artillería disparando a bocajarro fue una masacre. El propio comandante francés, el duque de Nemours, murió allí mismo, alcanzado por los disparos. Increíble. ¿Y los famosos piqueros suizos? Cuando los franceses lanzaron a sus piqueros suizos, que eran la otra gran baza, se encontraron con el foso, la estacada, y fueron frenados y contraatacados por los lansquenetes alemanes, que luchaban para España. O sea, neutralizados. Neutralizados. Y en ese momento Gonzalo ordenó un avance general de toda su línea. La infantería francesa, viendo el desastre de su caballería y sus piqueros, desmoralizada, rodeada, se rindió. Todo en poco más de una hora. En una hora, sí.
El mensaje de Ceriñola fue demoledor. La pólvora, la disciplina de la infantería organizada en posiciones defensivas bien preparadas. Eso era el futuro de la guerra. La caballería pesada empezaba su declive. Las cifras que se dan son, bueno, impresionantes. Fuerzas más o menos iguales, unos 9.000 hombres por cada lado, pero se habla de 4.000 bajas francesas frente a solo 100 españolas. Es una desproporción que te dice todo sobre la efectividad de las tácticas de Gonzalo. Ceriñola no fue solo ganar una batalla, fue demostrar un nuevo modo de hacer la guerra. Fue una lección para toda Europa. Después de algo así, la iniciativa tenía que ser española sí o sí. ¿Cuál fue el siguiente movimiento? Asegurar el reino de Nápoles por completo, y eso significaba tomar Gaeta, una fortaleza muy importante, en la costa. Se la consideraba la llave de Nápoles. ¿Y Francia se rindió? Que va, reaccionaron con fuerza. Mandaron un ejército enorme, ¿eh? Se habla de hasta 25.000 hombres. Los españoles, en cambio, eran menos, unos 12.000, y además estaban dispersos por el territorio. La situación era delicada para Gonzalo. Inferioridad numérica otra vez. Sí. Era junio de 1503. Gonzalo, viendo la superioridad enemiga, decidió no arriesgar una batalla campal en desventaja. Eligió una línea defensiva fuerte, el río Garellano. Se atrincheró allí. Se preparaba otro pulso largo entonces. Larguísimo y durísimo. Pasaron meses. Llegó el otoño, luego el invierno. Y fue un invierno terrible, de lluvias constantes. El río Garellano se desbordaba cada 2 por 3. Imagino el escenario. Un infierno. Barro por todas partes, trincheras inundadas. Piensa en esos soldados, meses y meses bajo la lluvia, con frío, enfermedades, el barro hasta las rodillas. La moral estaba por los suelos en los dos ejércitos. Faltaba comida, faltaba plata para pagar a las tropas. Parecía un empate técnico, un punto muerto. ¿Y cómo se salió de ese atasco? ¿Hubo alguna batalla? No una batalla tradicional, sino otra genialidad de Gonzalo. El punto de inflexión fue la llegada de refuerzos importantes para los españoles. 3.000 jinetes italianos de élite. Mercenarios. Sí, al mando de un condottiero muy famoso, Bartolomé de Alviano. Tropas profesionales muy buenas, contratadas por Fernando el Católico. Esto le dio a Gonzalo la chispa que necesitaba, y trazó un plan muy audaz. A ver, cuenta. Hizo como que preparaba una retirada. Incluso aceptó una tregua por Navidad que propusieron los franceses. Pero en secreto dio órdenes a su ingeniero, un tal Juan de Lescano, para construir pontones, puentes ligeros, desmontables. La ingeniería militar otra vez al rescate. Fundamental. En plena tregua navideña, en la noche del 27 al 28 de diciembre de 1503, mientras los franceses estaban confiados, los españoles montaron los puentes en silencio y cruzaron el río por sorpresa. Increíble. Fue una operación relámpago, coordinada a la perfección. Primero cruzó la caballería de Alviano, luego la infantería española de élite con gente como García de Paredes o Pedro Navarro, luego más caballería, y Gonzalo con los lansquenetes alemanes. Cayeron sobre el campamento francés totalmente sorprendido. En pleno invierno, el frente francés se vino abajo. La retirada hacia Gaeta debió ser caótica para los franceses. Un desastre total. Imagínate, huyendo bajo una tormenta terrible, por caminos embarrados, perseguidos sin descanso por los españoles. Además, más tropas españolas que llegaron les cortaron el paso. Hubo algún acto de valor individual, como el famoso caballero Bayard defendiendo un puente él solo durante un rato, pero era inútil. Y llegaron a Gaeta. Los restos del ejército francés, sí, el 30 de diciembre estaban cercados en Gaeta. La rendición era la única salida. Y Gonzalo, una vez más, fue generoso en la victoria. Les permitió salir libremente, incluso les dio barcos para volver a Francia. Otra victoria aplastante. Sí. Unas 4.000 bajas francesas más miles de prisioneros, frente a unas 900 españolas. El Garellano fue el golpe definitivo. Entonces, haciendo balance final de todo esto, ¿qué significó para España y para la forma de hacer la guerra en Europa? Bueno, el resultado político fue claro. El Tratado de Lyon en marzo de 1504. Fernando de Aragón fue reconocido oficialmente como rey de Nápoles, y Gonzalo Fernández de Córdoba fue nombrado virrey.
España consolidaba su dominio en el sur de Italia. Se convertía en la potencia dominante allí. Exacto. Y no solo en el sur. Su influencia creció sobre Génova, Florencia, otros estados italianos. España se afianzó como una potencia continental de primer orden. Y militarmente, el legado. Absolutamente fundamental. Estas campañas son la cuna de la leyenda de la infantería española, la base de lo que luego serían los tercios. ¿En qué se basaba esa superioridad? En varias cosas. Primero, la flexibilidad táctica. Gonzalo supo combinar distintos tipos de tropa, piqueros, arcabuceros, rodeleros, según la necesidad. Segundo, la potencia de fuego. El arcabuz se volvió decisivo. Tercero, la ingeniería. Puentes, fortificaciones de campaña. Cuarto, la disciplina férrea de la tropa española. Y por supuesto, el liderazgo innovador del gran capitán. Sus métodos cambiaron la guerra en Europa para el siguiente siglo y medio por lo menos. La verdad es que ha sido un recorrido impresionante. Hemos visto cómo Gonzalo Fernández de Córdoba, partiendo de esa dura derrota en Seminara, supo aprender, adaptarse, innovar y liderar a sus hombres hasta victorias que parecían imposibles, como Ceriñola o Garellano, una mezcla de experiencia, sí, pero también de genio táctico y un liderazgo, excepcional, que no solo aseguró Nápoles para España, sino que realmente marcó el inicio de una nueva era militar. Sin duda alguna. Y quizás, como reflexión final, para dejar pensando a quienes nos escuchan, podríamos plantearnos el precio que pagó la propia Italia por todo esto, por convertirse en el campo de batalla principal donde las grandes potencias europeas, como España y Francia, arreglaban sus cuentas. Claro. Estas guerras que consolidaron el poder español también marcaron el inicio de un largo periodo de intervención extranjera en la península italiana. Queda ahí la pregunta, ¿no? De cómo esto afectó, cómo condicionó el propio desarrollo de Italia en los siglos que vinieron después. Un eco de la historia que, de alguna manera, sigue resonando.